Que nos da el béisbol. ¿Cuántas figuras ha dado nuestro béisbol? Han llegado ya 3 de ellas al Salón de la Fama. Y una de ellas, que no está en ese Salón de la Fama de Cooperstown, está en el Salón de la Fama de nuestro país y de nuestros corazones. Recientemente fue galardonado con el premio Tony Gwynn por el impacto positivo de toda una vida en el béisbol. Escribió un libro llamado Mi vida o mi viaje por el béisbol, My Baseball Journey. En el caso de don Felipe Rojas Alou. Felipe Rojas Alou es uno de los grandes dominicanos de siempre. El segundo criollo en debutar en Grandes Ligas en 1958 detrás de Osvaldo Vigil, quien subió a las mayores en 1956. Bueno, lo primero que me trae a mí es una sonrisa a la cara, ya que si hay algo en mi vida que me ha llenado de orgullo es ser hijo de Felipe Alou. Y cada vez que una persona habla de mi papá, de la manera que hablan, y yo sé por qué hablan de esa manera. Papá es una persona siempre ha estado firme en su creencia, una persona que nunca ha hecho nada para avergonzar a su familia dentro y fuera del terreno. Y eso fue algo que yo como jugador y como ciudadano lo he llevado siempre como mi norte. Así que yo le agradezco muchísimo a él por todo, ¿entiendes? Dentro y fuera del terreno de lo que papá ha hecho por mí. Dueño de una carrera exitosa como jugador de Grandes Ligas, Felipe compite por la condición de mejor en la historia de la pelota dominicana. Primer dirigente dominicano en las mayores, Felipe ha sido una figura central del juego durante más de 60 añes. Yo diría que su inteligencia, yo diría, su sabiduría, son tantas las cosas que papá es una persona sabia, papá es un filósofo, papá es un estratega, papá es un ciudadano, papá es una persona recta, ¿entiendes? Yo diría que todas esas virtudes son las que papá tiene. Papá es una persona que yo cada vez que voy a su casa, aún a mis 54 años, es a aprender, sea de la vida, sea del béisbol, sea de política, sea de pesca. Así que para mí cada vez yo he tenido ese privilegio de cada día que yo voy a la casa del señor Felipe Alou es asistir a la clase de la vida. Grande entre los grandes, Felipe Alou es una leyenda del juego de pelota sin importar en qué lugar o idioma se esté jugando. A este reconocimiento le damos un aplauso porque don Felipe lo merece. Diría don Roosevelt como Arasami que cuando le preguntan de béisbol él dice, lo mío es la pesca. Y de ahí no hay quien lo saque. Cuánta inteligencia. Gracias, don Felipe Rojas Alou. Bueno, y a propósito de béisbol, definitivamente hay muchas ligas de béisbol, de deportes profesionales en República Dominicana, pero solo una liga de béisbol. Hay muchas ligas que son profesionales, pero no tan populares. Digamos que el ejemplo a seguir de todas nuestras ligas profesionales, de la disciplina deportiva que sea, van detrás de esta Liga Dominicana de Béisbol. Y por eso queremos escuchar las palabras de su presidente, que representa 6 equipos profesionales de la Liga Dominicana de Béisbol, y ahora está con nosotros don Vitelio Mejía. Otro aplauso para don Vitelio, que está con nosotros. Don Vitelio, muchas gracias por sacar de su complicada agenda estos minutos para nosotros. Bienvenido. Buenas tardes. En primer lugar, mi gratitud para los organizadores del evento por esta oportunidad inmerecida. En segundo lugar, pedir dispensa porque voy a tener que desdoblarme sin dejar de ser auténtico. Y digo esto porque cuando venía en el camino me preguntaba de qué puedo hablar en un panel de este tipo, si represento una liga de béisbol profesional, que es un ente
primariamente del sector privado, que se rige por reglas privadas y que tiene una excelente relación con el sector deportivo nacional, incluyendo el oficial. Pero la respuesta fue fácil porque, brevemente, como presidente de la liga, creo que la ley necesitaría un poquito más de definiciones de qué es una organización deportiva privada, de qué es una liga organizada privada, etcétera. Pero quisiera aprovechar este foro para no ser indolente frente a la realidad del deporte nacional y referirme a la ley como un amante del deporte nacional de carácter general. Lo primero es que voy a hacer uso un poco de la experiencia profesional y de haber trabajado, como Cristóbal sabe, muchas veces en construir leyes, legislaciones. Las leyes se construyen y se construyen con un orden lógico. No quiero contradecir el entusiasmo de mi ídolo Alfredo Pacheco, pero sí ir un poco más a la profundidad de que hablaba Eida Joaquín y de que hablaba Eladio. Hay dos formas de construir una ley. O la ley se construye de manera enunciativa con conceptos generales y se reglamentan los aspectos particulares por reglamentos de aplicación, o si usted quiere hacer una ley que sea tan suficiente como que entre en los detalles y sea más vertical, entonces va a tener que hacer un Código Nacional del Deporte. Yo pienso que parte de los problemas de la ley es que ni es una cosa ni es la otra. Ni es un Código Nacional del Deporte, ni tampoco es una ley, porque profundiza mucho y se queda en otros aspectos muy enunciativa. Pienso que esa ley necesita primero, como una ley de carácter general, por lo general del deporte y por la importancia que el deporte tiene para la sociedad, requiere de un título de definiciones. Si usted lee la ley, se encuentra con conceptos que no están definidos y que, como decía Eida Joaquín, se queda en la interpretación del aplicador de turno de la ley. Y eso es un criterio subjetivo. Además de ese título de definiciones, la ley, por su naturaleza, necesitaría un título de principios generales. La situación nacional y global que hoy se pretende regular con esa ley dista mucho de la situación de hace 15 años. Mi primera conclusión, y no quiero con esto venir a ser como pesimista, en un escenario donde ha habido tanto optimismo esta tarde, es que esa ley quizás lo más práctico, lo más eficiente, hubiese sido comenzar de cero y hacer un análisis de la realidad con todos los actores y empezar a construir una ley que fuera en dos sentidos, o un código deportivo o una ley más general que reglamentara temas particulares por reglamentos. Creo que ese ejercicio obligaría a tomar en cuenta algunos aspectos que no existían cuando se adoptó esa ley de hace 15 años. Uno, la propia ley, tanto la ley original como el proyecto, hablan de la cooperación entre el sector privado y el sector público en relación con la construcción, modernización, mantenimiento de las instalaciones deportivas. Esa ley tiene que incorporar, por tanto, o por referencia o por transcripción, los principios generales y las normas generales de una ley que ya existe, que es la ley de alianza público-privada. Porque de lo contrario, la ley va a ser casuística y subjetiva. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, ese proyecto de ley y la ley original hablan de un tribunal arbitral. Ese es quizás de los aspectos más delicados de una ley, porque cuando usted habla de un tribunal arbitral y no define ni su composición, ni su estructura, ni establece para el sistema deportivo un régimen de infracción y de sanción preestablecido, usted está volando a la acera del frente y va a estar compitiendo con el Código Penal, con el Código Civil y con el Código Laboral. Yo creo que eso es un aspecto que merece mayor atención al momento de estructurar lo que yo entiendo que debe ser una nueva ley enunciativa y que se reglamente, un reglamento para las inquietudes que tenía Eladio, un reglamento para cómo se va a gobernar el tema de la mujer, como decía Eida Joaquín. Ahora, debo decir algo más, y a eso yo no quiero sustraerme, porque esto se ha hablado mucho, y yo creo como que a veces creemos que es más difícil de la cuenta. Esa ley de deporte, y aquí habían 3 formadores de jóvenes deportivos, tiene que dejar claramente establecido y resuelto
el tema del drama que pasa a nuestros prospectos en el béisbol. Yo quiero que ustedes sepan que aquí en la República Dominicana un niño de 12 años puede ser dopado. Como abogado no debo entrar en el terreno de decir que es dopado, pero puede ser dopado. Más triste que eso es que muchas veces esa situación se da con el consentimiento de los padres. A veces la negligencia, pero muchas veces con el consentimiento de los padres. Entonces, ¿qué yo pienso? Nosotros tenemos como sociedad, como país, como nación, uno de los sistemas de protección de menores más avanzados de Latinoamérica, en todos los sentidos, en el aspecto normativo, en el aspecto procesal, por los jueces que tenemos, los fiscales que tenemos formados, y en el aspecto de auxiliares técnicos, por un personal excelente que hay, incluso hay una procuradora especial para esa materia. Entonces, ¿de qué adolece esa ley? De enfrentar ese problema, de incorporar por referencia o por transcripción los principios generales del Código que protege al menor en República Dominicana. Esos principios y esas disposiciones del Código, por si ustedes no lo sabían, permiten varias cosas, estructuradas, como funciona un sistema moderno de esa naturaleza. Uno, protege al niño de los propios padres. Ese quizás el mayor sentido o beneficio de esa ley, que protege al menor. Un sistema de menores debe proteger al menor de todo el que lo rodea, incluyendo los tutores y los padres. El gran porcentaje de abuso de cualquier tipo, financiero, emocional, de cualquier tipo, que reciben los menores le viene de personas cercanas. Por eso la ley es sabia y protege al niño de esa posibilidad. Entonces, debe incorporar esos mecanismos. ¿Cuáles son? Que cuando un menor se encuentra en esa situación, se pudiera crear un mecanismo legal para, en caso necesario, poder sustituir, como permite la ley, la tutela o la parentela del padre y la madre, para que el menor pueda ser protegido. La propia ley protege también al menor financieramente, prevé mecanismos que permiten la administración de ese patrimonio de los menores, de esos ingresos, que muchas veces cuando lo cogen ya los padres los deben, y después cuando le ponen la mano los malgastan. Entonces yo pienso que, volviendo para recoger, yo pienso que también debe haber para esos menores y en la ley una disposición de presupuesto cruzado, un presupuesto cruzado de educación con deportes, para que esos menores en las áreas de incidencia de sus academias, que todo el mundo sabe dónde quedan, puedan tener acceso a instalaciones educativas que le permitan hacerse bachilleres, con un pensum especializado para hacer oficios, profesiones cortas, y que cuando ese menor, como pasa, como decían los entrenadores con la mayoría, no llega a ser un profesional, tenga de qué vivir, con educación integral. Eso tiene que tener aulas de clase, alojamiento, transporte. Y la vigilancia de ese sistema especial de menores, de ese Ministerio Público de Menores con jurisdicción nacional que tenemos y que debe estar protegiendo a esos menores de todas las cosas que están pasando. Yo pienso que ese puede ser mi aporte, más que referirme como liga, porque como liga, como les decía al principio, nosotros somos un ente privado, claro, regulado, porque tenemos actividades comerciales que son reguladas por las autoridades competentes y una excelente interacción con el Estado. Pero hubiese sido responsable de mi parte no decirle lo que siento. Pienso que esa ley hay que tomarse un poco de tiempo, sentarse, tratar de definir qué queremos. El Código Nacional de Deporte o una ley conceptual con declaración de principios que sea reglamentada después a través de reglamento. Pero quiero dejar en el ánimo de ustedes, y si lo logro, ese sería mi mayor aspiración, que no hagamos una ley de deporte, sea ley, sea código, sin dejar resuelto legislativamente el tema de esos muchachos, de esos menores que están expuestos a tanto peligro en el camino hacia el profesionalismo. Muchas gracias.